El 2019 fue un año raro. Lo único verdaderamente cierto y positivo es que por primera vez en más de 30 años, 25% de los ingresos en divisas provienen de la actividad privada. Esto cambia la correlación de cómo la nación, entendiendo la nación, la suma de sus ciudadanos, se correlaciona con el Estado. Ya el Estado, que tenía excedente petrolero para poder, digamos, subsidiar la existencia del país o para controlar a través de los subsidios el pensamiento y la acción de los ciudadanos, y eso se acabó. Hay temas como la alimentación, la sanidad y la electricidad que tienen que elevarse. No pueden seguir en la confrontación política, en la conflictividad política. ¿Por qué? Porque es que sin esas tres variables no se reactiva la producción, no se rescata la calidad de vida del venezolano. Esperemos que en el 2020 tengamos entonces, nos reinsertemos en el camino de la democracia, se respeten las variables y los parámetros que establece la Constitución, tengamos elecciones libres y transparentes, se puedan reinstitucionalizar el país, podamos tener más independencia de poderes. Todo eso va a venir a darle plataforma y soporte a lo que ya comenzó en el 2019 y que va a crecer en el 2020. Las proyecciones de 2020 es que de 25 pasemos a un 30% de la economía aportada por el sector privado, que de 6.000 millones aproximadamente podemos llegar en 8.000, 8.500 millones. Siguen siendo insuficientes, pero sin duda alguna van a generar más beneficios, van a sumar en oportunidades y van a multiplicar beneficios en la población. ¿De qué manera? Generando puestos de empleo, generando mejores salarios, que por cierto lo tiene el rato pagando el sector privado, que lamentablemente no vienen acompañados de políticas públicas que salvaguarden el poder de compra del salario. El problema de hoy es que hoy tienes una crisis estructural de servicios. Tienes una mano de obra calificada, profesional, o una mano de obra, digamos, básica, que se te fue. Hoy la crisis es mucho más compleja de sortear con estos ingresos. Pero es una realidad estos ingresos. Eso es lo que aspiramos y desde la institución lo que vamos a trabajar es por construir los consensos sociales, políticos, económicos, por promover mayor cantidad de diálogo entre los actores, entre la academia, los trabajadores, las iglesias, por supuesto los empresarios, la sociedad civil organizada y obviamente los poderes públicos en las representaciones políticas que hay. Nosotros necesitamos un pacto de gobernabilidad de inclusión que abrace a la mayor cantidad de venezolanos, que genere la menor cantidad de excluidos. Necesitamos un objetivo país, un proyecto país que se base en la diversificación de la economía, en la recuperación de la independencia ciudadana, que la gente deje de depender de una caja de comida para comer y empiece a depender de sus fuerzas, de sus capacidades. La comunidad internacional va a ser de gran apoyo para que esto se dé por la vía de construir las presiones necesarias para que se sientan las partes, por la vía de construir las líneas de financiamiento para la crisis humanitaria, para construirlas, para volver a insertar al sector privado y vincularlo con sus pares en el mundo, para volver a entrar en el comercio abierto, en la globalización. Pero ese mundo internacional no nos va a resolver el problema. El problema lo resolvemos solo nosotros y entre nosotros. Entonces, por eso es un poco la propuesta de la institución, es Fede Cámaras trabajando, siendo orgullosos de sentirnos empresarios, sabiéndonos orgullosos de poder asumir riesgos, de crear empresas, de planificar ese riesgo para construir empleo, más producción y servicio y en definitiva generar riqueza. Esa es la única apuesta a la cual podemos tener en el 2020. Darle formalidad a esta nueva realidad. Precisamente esto que está ocurriendo hoy en día, que es una nueva realidad, también está amenazada del equilibrio inestable de las políticas públicas. Lo que ayer fue ilegal, hoy es legal y mañana puede volver a ser ilegal. Lo que ayer fue ilegal, hoy sigue siendo ilegal, pero yo permito que ocurra porque políticamente me permite tener estabilidades o quitarme problemas para que la gente, cada quien busque su futuro. Por eso es necesario darle certidumbre a las políticas públicas, darle certidumbre al rumbo del país en materia económica, política y social. La institución tiene claro, el sistema privado tiene claro, de que la Venezuela donde estábamos en los últimos 60 años no tiene nada que ver a dónde vamos. Hoy el sector privado sabe que no todos los rubros que hacían vida en el pasado van a poder seguir haciendo vida en la economía nacional. Sencillamente porque muchos posiblemente eran competitivos,
porque tenían subsidio a la gasolina, a la electricidad, a las divisas. Y no se prepararon para ser competitivos. Pero hay otros que prevalecen, que sí tienen capacidades, como el sector primario, como la agroindustria, como muchas de las, por ventajas competitivas, si se reactiva la actividad petrolera y el mundo de los químicos, el mundo de la energía, obviamente el sector plástico, por ejemplo, va a tener oportunidad en esa nueva Venezuela, porque tiene una ventaja competitiva en el país con respecto a otros países. Pero también tenemos que entender que es en un mercado con una población que ya no es de 30 millones, es de 25, con un poder de consumo menor que en el pasado, sin subsidio. Entonces, conseguir ese justo equilibrio entre lo hecho en Venezuela y lo importado pasa por entender cuáles son los rubros que debemos fortalecer, cuáles son los rubros que debemos relanzar en el hecho en Venezuela, porque tienen capacidades de desarrollarse para ser competitivos en un libre mercado y para insertarse en economías globales, para exportar. Ahí el trabajo es nuestro, es exclusivo del sector privado. Ahí nosotros tenemos que hacer verdaderamente desnudar nuestras ideas, desnudar nuestras empresas para entender si entonces esas empresas son viables en una Venezuela de apertura y en una Venezuela competitiva. Primero, un nuevo sistema en la sociedad, un nuevo Estado. No puede seguir siendo un Estado que hace empanadas, que tiene aerolíneas, que produce electricidad y la distribuye, que tiene teléfonos, telefonía, internet, que tiene mataderos, que tiene industria pesquera, que tiene hoteles. Y eso el Estado debe entender que la mejor probabilidad, estadísticamente e históricamente comprobado, de que el sistema funcione es que la producción pase a tener reglas claras, bien aplicadas, con un Estado pequeño pero eficiente, promotor y no competidor de la empresa privada. Lo único que podemos resaltar es que el 2020 puede ser el año del inicio y de la consolidación de un nuevo país, de una nueva Venezuela que construyamos todos. O puede ser el año de la pérdida definitiva de la República, de la profundización de la anarquización. La institución va a abogar por la primera, por la reinstitucionalización. El 2020 es un año que no va a admitir mezquindades, que no va a admitir individualismo, que es un año para cooperar entre la sociedad, para construir fortalezas que nos permitan luego competir entre nosotros y con el mundo. Aprovechemos estos 12 meses para darle estabilidad y equilibrio político, económico y social al país. De parte de Fede Cámara, esa es nuestra apuesta y ahí vamos a jugar en ese campo.